Yo ya estuve afinando lo que estuve haciendo la clase pasada aquí con ustedes. Más o menos ya así es la vista de la cámara, casi igualita a la que yo voy a simular. Como les comentaba, esto es una referencia, no necesita ser estrictamente igual, solamente me estoy guiando para qué es lo que estoy buscando, ¿sale? Hay ahí unos pequeños ángulos de cámara que no logro conseguir, porque pues no sé realmente en qué condiciones se tomó esa foto, pero bueno, más o menos traté de hacerlo lo más precisa posible. La iluminación que yo elegí de las que les expliqué fue el HDRI. Usé el HDRI, que era usé este HDRI en la esfera. En esta esfera, sin sol de V-Ray ni nada, el puro HDRI, como les comentaba, esto sí consume un poquito más de memoria, hace un poquito más pesado el render, pero para el tipo de iluminación que yo necesito simular, que es el que mejor me lo daba era el HDRI, ¿sale? En mi caso. El de ustedes puede que el sol les funcione, o la pura esfera, o uno de los HDRIs. Eso ya depende muy particular de cada escena o de lo que quieran. En este caso, el que mejor me funcionaba era ese. Le voy a dar el render ahí para que vean más o menos cómo quedó. Esa es la iluminación más o menos ya parecida a lo que quiero lograr. Como les digo, acuérdense, esta iluminación les falta todavía los reflejos. ¿Sale? Todos los reflejos de los materiales. Puede que se vea un poquito oscura. Ya si con los materiales se sigue viendo un poquito oscura, veíamos que lo único que tengo que hacer es ajustar la exposición de la cámara y eso se resuelve fácilmente. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver? Aquí les puse esto que se llama, antes de empezar a trabajar en los materiales, esto que les llamo la corrección en el V-Ray Frame Buffer. Aquí en este caso lo voy a parar un poquito. Lo voy a mandar en el interactivo, que acuérdense que es apretando la tacita con el botón de play para que yo los ajustes que vaya cambiándose recalculen automáticamente, porque le voy a subir un poquito la exposición a la cámara. Le voy a subir un poquito la exposición. Acuérdense, el único parámetro que le voy a mover es aquí, los valores de exposición. Está en 6. Si lo muevo hacia arriba se va a hacer más oscuro. Pero no lo quiero más oscuro, lo quiero un poquito más luminoso, lo voy a poner en 5. Y voy a apagar las cortinas que me tapan. Como todavía no tienen el material translúcido de la cortina, me siguen tapando mucha luz que necesito. O sea, estas cortinas que están dejando pasar la luz. Aquí en este caso, como son las mallas, es una malla sólida que me tapa la luz. Entonces lo que voy a hacer es voy a apagar el de cortinas. Y esto ya me debería generar una entrada mucho mayor de luz, como vemos. ¿Sale? Ya cuando le ponga el material de cortinas, ya esto se verá bien. Ya se verá así, con las cortinas puestas, pero más o menos esta es casi la iluminación que tengo en la imagen. Obviamente ya con los reflejos, esto se va a ver mucho mejor, se va a ver así. Pero, como les decía, y como leían en los textos que les dejé, todo esto ya está basado sobre el flujo de trabajo lineal. Recordemos que la luz es un fenómeno que se genera de forma lineal. Todos los cálculos, para que sean correctos, deben darse en un espacio lineal. Por defecto, en las últimas versiones, si tienen la 2018 que les pedí que instalaran de 3D Max, ya viene por defecto configurado para que se trabaje con flujo de trabajo lineal. ¿Qué
¿Qué quiere decir esto? En Customize, Preferencias, Gamma y LUT, recordemos que cuando hablábamos del espacio lineal y esto que tenía que ver con la gama, que era la gama 2.2, que hacía que se corrigiera, bueno, que es la que aplican todas las imágenes. Cuando salvamos una imagen en JPG capturada de una cámara, cuando la cámara la capturó en un espacio lineal, la comprime y la transforma a JPG o a PNG y le aplica una gama 2.2. Y entonces esa foto ya no es lineal. Entonces, cuando nosotros vamos a introducir nuestros materiales con esas imágenes de fotos, tenemos que hacer como la inversa, aplicarle esa inversa para que se corrija ese color, y esto ya automáticamente lo hace 3D Max. Si recuerdan, en lo que leyeron, decía que había algunos mapas que no debíamos alterar su gama cuando lo introducimos en 3D Max. ¿Se acuerdan qué tipo de mapas eran? ¿O de qué hablaba? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Eran los mapas que traen información. Vamos a ver qué tipos de mapas son esos. Entonces, en preferencias, Customize, Gamma y LUT. Por defecto viene activada esta Gamma 2.2 y afectar los colores en el selector de materiales y en el editor de materiales. ¿Sale? Y en la configuración de V-Ray, en el mapeo de color, igual en lo que les pedí que leyeran, también venía esto. El mapeo de color anteriormente se trabajaba aquí con Linear Multiply, con esta opción de Linear Multiply, pero ya en las nuevas versiones lo ponen con Reinhardt, la gama igual 2.2 y el multiplicador de 1. Si tenemos Reinhardt, multiplicador de 1 es como lo mismo que si tuviéramos Linear Multiply. O sea, ya viene configurado así, no le movimos nada, ya viene configurado para trabajar de forma lineal. Esto. Y aquí, este modo en el que guarda las imágenes, el que viene por defecto funciona bien. También le podemos dejar que ninguno, y va a salvar las imágenes sin ninguna compresión de rango dinámico. Ahorita vamos a ver qué es eso. O sea, nos va a mandar la imagen con todo el brillo que se está generando, pero no necesariamente necesitamos eso. Lo voy a dejar así como por defecto. Entonces, como les decía, esto es el V-Ray Frame Buffer. Si tienen habilitado V-Ray, les va a aparecer el V-Ray Frame Buffer. Si tienen Corona, les va a aparecer, esto va a ser Corona Frame Buffer. Si están trabajando directamente con 3D Max, es el 3D Max Frame Buffer. O sea, es el visor donde se ve el render que se está generando. Y esto es un render lineal. Hay zonas muy quemadas, como esta de la izquierda. Y en general veíamos que la sombra era un tanto plana, pero eso estaba bien. Ahora, para nosotros, hay otra de las cosas que veíamos para que se trabajara de forma correcta en V-Ray y se interpretara de forma correcta esta visión, es activar, ya viene igual por defecto activada este botón de esta curvita invertida. Acuérdense lo de las curvas, como veíamos nosotros, la curva de la luz y la curva de los RTs que hacían, que era el gamma 2.2, lo que formaba un aspecto lineal. Entonces, igual esto viene por defecto activado, visualizar los colores en estándar RGB, que igual es el tipo de color que se maneja. Si se lo desactivamos, veremos el render mucho más oscuro. No se afecta el cálculo, pero sí se afecta en cómo lo estamos viendo. No lo estamos viendo como se debería de ver. ¿Sale? Entonces debemos nada más, esto viene por defecto activado así y así está bien. ¿Vale? Para ver los colores en estándar RGB como se deben de ver. Ahora, para ya realmente ver o previsualizar bien un render, como les decía, todos los renders que sacan de 3D Max al menos y de la mayoría de los programas de motores de render, no los podemos guardar como JPG e imprimirlos directamente porque se van a ver raros. Necesitan postproducción.
Esa postproducción se puede hacer directamente aquí, pero lo ideal es trabajarlo en un programa externo, llámese Photoshop, llámese After Effects, llámese de GIMP, que era el open source, o cualquier otro que maneje imágenes de tipo EXR. Ya lo veremos eso cuando estemos en la parte de postproducción. Y en el V-Ray Frame Buffer, nosotros lo que tenemos que controlar son estos tres aspectos: la exposición y el cómo se ve el color mapping o el mapeo de color. Esto se activa con este icono de hasta la izquierda de abajo, el Virtual Frame Buffer. Este botoncito de hasta abajo a la izquierda nos abre estas pestañas de controles del Virtual Frame Buffer. Aquí los que vamos a estar manejando es, por ejemplo, exposición. Los más comunes: exposición, si es necesario el white balance, y el LUT o las curvas. O sea, la exposición lo que nos va a hacer, si yo le doy esta flechita hacia abajo, me expande cada una de cada uno de esas opciones que puedo controlar. Si han visto Photoshop o alguno de esos tipos de programas, verán que por ejemplo el balance de blancos o los niveles o las curvas se manejan en ese tipo de programas. Aquí también están, ¿no? Entonces, el que voy a abrir es exposición, activándolo con la palomita, se activa. O sea, esto ya es después de que se hizo el cálculo, no necesito volver a hacer el render porque ya está el cálculo ahí, ya están los datos. Entonces, lo que vamos a bajar para quitar esos brillos es esto que se le llama el Highlight Burn o el rango dinámico. Lo bajamos y vean que mata todas esas zonas quemadas que habían, sobre todo aquí. Nos quitó esa zona quemada. El render sigue siendo lineal, pero ya lo estamos visualizando mejor. Vean, si lo desactivo y si lo activo, me quitó esa zona quemada. Entonces, estos son errores cuando empiezan a trabajar con 3D Max y V-Ray. Como ya viene configurado para trabajar en forma lineal, los renders lineales generan esto. Generan estas zonas quemadas que se pueden corregir en postproducción. Pero como lo leíamos en otro de los textos, el corregir eso en postproducción no es totalmente... por ejemplo, quererlo corregir desde aquí bajándole la exposición a la cámara y luego subiéndole la gama para que se iluminen más las cosas, nos hace que las matemáticas del cálculo sean incorrectas. Por eso, el render así está bien, así quemado. Lo único que hacemos, activamos la exposición y bajamos el rango dinámico. Se lo podemos bajar hasta 0 si quieren. Ahorita se lo dejé en 0.05. Lo puedo totalmente anular, no pasa nada. Generalmente es bueno dejarle un poquitito, no matarlo. Y ahora lo que sigue, que es lo que también hacemos en postproducción, pero aquí nada más para previsualizarlo, lo que hacemos es agregarle contraste. El contraste se puede dar como una curva. Y vean que la curva, ¿cómo es ahorita? Es recta. ¿Qué quiere decir eso? Que es un render lineal. Si yo vamos a ver si lo podemos cambiar. Ahí está. Si yo, por ejemplo, muevo un poco la curva, ligeramente, vean cómo gano contraste, ¿vale? Y puedo matar todavía más el rango dinámico. A veces no es notorio hasta que ya uno lo activa y lo desactiva y genera ese contraste en la imagen, ¿vale? La otra forma de generar ese contraste es con lo que le llamamos LUTs
o lookup tables. Aquí es cuando sí ya entra el término render fotorrealista. El lookup table es un archivo que generan, o es un archivo con el que se genera cómo interpretaría una cámara real esa información lineal. O sea, cómo interpretaría una cámara Canon esa foto si fuera en la vida real, o una cámara X, cómo se vería a través de un lente de una cámara real. O sea, eso sí ya es un render fotorrealista, porque a los cálculos lineales les aplicamos el cómo se deberían de ver a través de una cámara. ¿Sale? En lo que les dejé, les dejé igual en la sesión 4, creo en la semana 4, les dejé aquí el LUT, los LUTs, el paquete de LUTs para que lo descargaran. ¿Qué es lo que hacemos? Lo activamos, cargamos el LUT donde los hayan guardado. Yo los tengo aquí en ZLUTs. Ahí, por ejemplo, hay uno de una cámara Canon, de una Advantix, de una Color Optima, Canon. Voy a usar estos que dicen contraste duro y contraste suave, pero podemos probar varios. Y hay que desactivar esta que dice convertir a espacio logarítmico, se lo desactivo. Y igualmente, si lo activo y lo desactivo, vean que hace lo mismo que hacía la curva. Pero ya esto es con o sea, replicar esta misma curva en más de un render, pues es difícil, porque atinarle a dónde nos va a quedar la curva es más difícil. Y un LUT ya es el mismo LUT para siempre, ¿no? Si yo cargo otro, por ejemplo el de contraste duro, vean cómo todavía le da más contraste. Si le pongo el de otra cámara, el de la Canon, lo va a hacer diferente, lo hace hasta como deslavado. El de la Advantix 100 le da como ese aspecto sepia. Entonces, estos archivos igual se los pueden encontrar en internet. Vean ese, igual, lo hace totalmente sepia. Porque es como se vería con ese lente, con esa cámara. Pero aquí, para efectos prácticos, solo quiero ver un poco de contraste, que en este caso es el contraste suave. Y entonces esto ya me da una previsualización de lo que yo debería obtener ya cuando voy a hacer la postproducción. ¿Sale? Ya tengo mi render lineal al cual le apliqué unos ajustes de mapeo de color que venía por defecto así con este render lineal, todo quemado del lado izquierdo y no tanto contraste en estas zonas. Yo le mato el rango dinámico con la exposición y le activo un LUT o le aplico una curva. Cualquiera de las dos funciona. La de LUT es más consistente porque, como les digo, la curva pues la pueden medio trazar ahí, pero que les quede esa misma curva en todos sus renders pues es más complicado. Y el LUT no, el LUT lo tienen y esa es la forma en la que esa cámara va a ver esa información y siempre va a ser esa misma. ¿Sale? Les va a aplicar esas mismas características a todos los renders. Entonces, ¿por qué vemos esto antes de ver materiales? Porque si no tenemos esa corrección en el frame buffer y nosotros empezamos a hacer materiales, puede ser que cuando lo estén renderizando y vean el material digan, ay, es que ese material no es ese azul o no es ese rojo, parece otro color. ¿Por qué? Porque lo están viendo en espacio lineal. Ajá, y no se tiene que ver, o sea, se calcula en espacio lineal, pero no se debe ver en espacio lineal porque se va a ver feo. Eso es siempre. ¿Sale? Entonces, ya con esto, voy a detener un poco esto. Voy a pararlo. Y ahora sí vamos a empezar a crear vamos a ver un poco de los materiales creando un dieléctrico base, un vidrio base, un conductor base y esto que veíamos del metalness, ¿sale? O de la metalidad. Voy a crear, para efectos prácticos, voy a crear un nuevo layer que lo voy a llamar aquí materiales.
Ustedes no lo tienen que crear, si no quieren, yo nada más para efectos prácticos ahorita por si los necesito apagar o prender. Y voy a crear unas esferas como las de nuestro visor de materiales. Voy a crear unas esferas que se van a ver aquí cerquita de la cámara. Y necesitamos un dieléctrico, vidrio y un conductor. Ok, entonces Shift y mover, pero en la planta, no en el alzado. Shift y mover. Voy a crear unas copias. Shift y mover, copias. Shift y mover. ¿Sale? Copiar. Voy a apagar el layer de los muebles, del mobiliario 3D, para que se vean ahí al frente mis tres esferitas. Si yo llego a lanzar un render, se van a ver esas esferas ahí moradas enfrente. ¿Sale? Entonces, para empezar a ver los materiales. ¿Sale? Ahora, los materiales, como les digo, siempre tengan a la mano estos cuando están empezando, las guías que les di, ya sea en inglés o en español. Como les decía, la manera ahorita ya más fácil de crear materiales es a través de materiales físicamente correctos o PBR, Physical Based Rendering, que a grandes rasgos dividen los materiales en dos. Metales y no metales, conductores y no conductores, conductores o dieléctricos, como le quieran llamar. Pues lo que es metal y lo que no es metal, ¿no? Y si lo leyeron también, algo que se va a una excepción, que son las gemas preciosas, que son no metales, pero no necesariamente cumplen con las mismas características de los dieléctricos, ¿sale? Pero para grandes rasgos, empezando la configuración de un material es diferenciar si un material es metálico o es no metálico. Como les digo, eso es a partir del PBR, que ya les pedí que leyeran. Esto se popularizó mucho por esta compañía que se llama Algorithmic, que hizo el software Substance. Igual lo implementaron muchos motores no de render, sino motores de videojuegos, como Unreal Engine, Unity, el que quieran, CryEngine, todos esos. Igual empezaron a usar el PBR y ya después los implementaron. Por ejemplo, V-Ray siempre ha usado materiales PBR, siempre, pero no tenía la opción de diferenciar si era un metal o no un metal. Acuérdense que en lo que leyeron, ¿cuáles eran los dos caminos para hacer un material PBR? ¿Alguien se acuerda? Eran dos caminos diferentes. ¿No? Uno empezaba con especular glossiness, especular brillo. Efectivamente, son esos dos caminos, especular glossiness o metallic roughness, que son lo mismo. Son dos formas de hacer lo mismo, ¿ok? Y V-Ray usaba, o anteriormente al V-Ray 4.0, usaba solamente el flujo de trabajo specular glossiness. No había manera de decirle en V-Ray si era metálico o no metálico, aunque eso no nos impedía hacer metales, ¿vale? Igual programas nuevos como Mixer, que igual hacen lo mismo que Substance, son para lo mismo, para exclusivamente crear materiales. Como les decía, nuestros materiales, el 99% de los materiales que vamos a estar usando ahorita, bueno, 90%, con la letra M o con este botoncito junto al Render Setup, llamamos a nuestro editor de materiales. Este es el material básico que le pusimos ahorita a toda la escena. Acuérdense, tenemos mapas y tenemos materiales.
Son dos cosas diferentes. Los materiales, si ya tenemos V-Ray instalado y activado o asignado a la escena, nos va a aparecer aquí materiales de V-Ray. Podemos desde aquí buscar V-Ray Material, arrastrarlo, darle doble clic o aquí en cualquier parte de este espacio, clic derecho, materiales, V-Ray y V-Ray Material. ¿Vale? Y los tres van a llamar lo mismo. ¿Ok? Ahora, todos estos materiales se componen de lo que le llamamos canales. Todas estas bolitas, acuérdense, si le doy doble clic, me abre. Esto que está del lado derecho es como la versión extendida de esto que está en chiquito. Cada uno de estos, diffuse, reflect, refract, vean que dice mapa difuso, mapa reflectivo, mapa de refracción, mapa de relieve, mapa de reflection glossiness, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que todos esos canales se pueden mapear. Se les puede a veces asignar un valor numérico o se les puede mapear. Un mapa puede ser una imagen o puede ser un conjunto de una serie de datos que se interpretan como una imagen. Los canales más comunes o sobre los que se trabaja, aquí les estoy poniendo, es difuso, reflexión, refracción y bump, y uno muy importante, el glossiness. Ahí no está listado, pero los más importantes es difuso, reflexión, refracción, bump y reflection glossiness. ¿Vale? Son los... Se puede decir que de los más importantes o los que les van a ayudar a hacer cualquier tipo de cosa. Ahora, el difuso, como lo dice o como lo leyeron ahí en sus materiales, en sus texturas PBR, no sé, o sea, lo llaman de varias maneras. A veces es fácil confundirlo porque el difuso puede ser el albedo. El albedo es el material cuando refleja la luz que le dio, la luz que se refleja después de que llegó una luz incidente, la del sol, la de un foco, y el color que refleja ese material es el albedo. O sea, es el albedo sin brillo, como plano. Y no hay ningún material en la Tierra que refleje el 100% de la luz. Ninguno. Porque la luz siempre se va a transformar cuando toque una superficie en calor o en alguna otra cosa. Entonces eso nos permite, eso es lo que se le llama como la conservación de la energía. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros introducimos un color aquí en el difuso, nunca le vamos a asignar un color blanco blanco y nunca le vamos a asignar un color negro negro, porque eso no es físicamente correcto, no es posible en la vida real. ¿Cuál es, si leyeron las copias, los textos, cuál es la sustancia que más refleja en la Tierra? La nieve fresca, la nieve recién caída, y refleja el 90 y tantos %. ¿Y lo que menos refleja? El carbón, que reflejaba por ahí del punto y cacho, 0.1. Entonces no hay nada que absorba todo ni que refleje todo. ¿Sale? Entonces, para empezar desde ahí, ¿no? Y lo que les decía es que el difuso, el mapa difuso puede ser el albedo, pero también puede contener oclusión o microoclusión. La oclusión es lo que pasa cuando dos partes o en una superficie existe como un pliegue, una curvatura, un ángulo. Ahí se forma una oclusión que hace como que se oscurezca. ¿Sale? Esas microoclusiones que se pueden incluir en el difuso nos sirven para ahorrarle al motor de render cálculos de ese tipo de microoclusiones que las puede hacer, pero si se las podemos ahorrar, funciona. ¿Sale? Puede o no incluirse
en el difuso las microoclusiones, pero ojo, el difuso no es exactamente lo mismo que el albedo o que el color base. O sea, el color base se le llama cuando usamos el flujo de trabajo metallic roughness, se convierte en color base, y cuando usamos specular glossiness le llamamos difuso o albedo, ¿vale? Entonces, es casi lo mismo, pero tiene ligeras diferencias. Como digo, son términos que hay que acostumbrarse y que es un poco confuso al principio, pero ya después con la práctica es más fácil entenderlos. Los mapas de bump, el mapeo de bump, por ejemplo, aquí en 3D Max, y generalmente en 3D Max se maneja bump. Si usan Unreal, no tiene bump, sino que tiene mapa de normal, pero es parecido. Pero finalmente los mapas de relieve pueden ser mapas de bump o mapas normales. La diferencia es que el mapa de bump es un mapa en blanco y negro que nos indica alturas. Lo que está en blanco va a subir más, lo que está en negro se va a quedar abajo. En un ángulo recto, o sea, en un ángulo de 90 grados. Y un mapa de normales, que son estos como azulosos, que se ven como moradosos. Esos lo que nos indica son ángulos. No ángulos a 90 grados, sino ángulos diagonales, que igual generan relieve, pero como si tuvieran pequeña curvatura el objeto. Igual, como lo vimos, no hay ángulos a 90 grados en la vida real, es casi imposible. O sea, por más que veamos las mesas y los ángulos no son así totalmente a 90 grados. Eso es lo que simula más los mapas normales. No es que uno sea mejor que el otro. Se pueden usar indiferentemente, entre comillas. Hacen casi lo mismo. ¿Sale? Pero crean relieves muy bajitos. O sea, simulan una sombra que no está ahí. O sea, estos mapas de relieve simulan sombras que deberían existir en ese material, pero que no se están calculando. O sea, no están calculando esas sombras. Esos mapas de relieves le están indicando al motor de render dónde se debe presentar esa sombra. ¿Sale? Pero no la está calculando, a diferencia de los mapas de desplazamiento. Aquí están estas dos versiones. De la izquierda es un mapa de bump, la derecha es un mapa de normales. Vean que la diferencia es mínima, pero en el mapa de normales los especulares se acentúan un poquito más, porque no es un ángulo a 90, sino que son ángulos diagonales, donde el efecto Fresnel funciona más. Por eso es que ese especular se ve más brilloso. A diferencia de los mapas de desplazamiento, que esos sí alteran la geometría de un plano, de un objeto. Esos sí se calculan, no modifican, pueden, si quieren, por ejemplo, si usan el desplazamiento de 3D Max, modifican la geometría desde el inicio, desde antes de lanzar el render, pueden modificar la geometría, pero ya, por ejemplo, V-Ray opta por hacer esa modificación antes del cálculo, ¿sale? Antes del cálculo modifica la geometría, y ya modificada la geometría, ahora sí calcula las sombras que esa geometría va a generar. Por lo general se recomienda o se usa, por ejemplo, para terrenos o para cosas que no tengan mucho detalle. O sea, si hiciéramos un mapa de desplazamiento de esa coladera, este mapa de desplazamiento estaría mal hecho, porque todos estos que se le llaman detalles de alta frecuencia, tan chiquitos, les van a generar cálculos de tiempos de render muy altos. Si este mapa de desplazamiento, lo único que debería tener, si acaso, sería, por ejemplo, cómo bota esta coladera, los anillos y estos cuadrados, nada más cómo deforma eso. Y todas estas chiquititas se harían con un mapa de bump o un mapa de normales. Pero si no lo quieren hacer con un mapa de normales ni nada de eso, se modela. Pero un mapa de desplazamiento que te afecta la estructura la geometría de esa manera, te genera costos de render innecesarios. Es mejor perder el tiempo modelando que dejar que el render tarde 4 horas más por hacer eso. Entonces no. Son cosas que no lo valen. ¿Sale?
Ya les repasé un poquito el efecto Fresnel, que es nada más lo que pasa cuando nosotros vemos un objeto de frente o en ángulos ya cercanos a los 90 grados, perpendiculares a lo que vemos. Entonces, para configurar ya nuestros primeros materiales, si yo voy a poner un dieléctrico base, que va a ser le voy a llamar aquí en material número 8, se va a llamar dieléctrico. Dieléctrico base. ¿Sale? Ahí le puedo cambiar el nombre, ya se llama dieléctrico base. Si le doy doble clic a esto, se aumenta el previo. Si le doy doble clic otra vez, se hace más chiquito. Entonces, el difuso, como les decía, puede ser un color o a veces es mejor dárselo con un mapa de V-Ray que se llama V-Ray Color. Es lo mismo, pero esto es como para poder controlar de una mejor manera el material. Nosotros a igual le asignamos el color que queramos. Vean que abre lo mismo, no pasa nada. ¿Sale? Igual vean que no estoy poniendo el rojo hasta arriba, porque no sería real. No puede ser un rojo hasta arriba. Si ningún color puede ser absoluto. No, porque se va a ver raro, va a resaltar muy raro. ¿Sale? Tiene que ser un poquito abajo del máximo o del mínimo. ¿Sale? Y vean que lo puedo controlar directamente aquí con los RGB, Red, Green, Blue. O sea, este valor que yo le puse aquí es el mismo que está aquí. ¿Sale? O pueden hacerlo por temperatura de color, si saben lo que es eso, si les gusta manejar eso. Pero bueno, ahorita para efectos prácticos, solamente es un V-Ray Color. Vean que es un mapa, que no es una imagen, porque no es una imagen. Es una serie de datos de RGB que indican que ese RGB es ese color. ¿Sale? Que se interprete en una imagen. Entonces, para que un dieléctrico sea físicamente correcto, tiene que ser, su reflejo tiene que ser siempre totalmente blanco. ¿Por qué? Porque la reflectividad máxima siempre va a ser del 100%. O sea, esa reflectividad máxima se alcanza en los ángulos cercanos a 90 grados. Este 100% quiere decir una reflectividad totalmente blanca, al 100%. Pero la reflectividad base, o la F0, es bajita para los dieléctricos. Aquí dice 2.5 hasta el 4, y las gemas preciosas del 8% más o menos. ¿Sale? A diferencia de los metálicos, ¿cuál era su F0? ¿Cuál era su reflectividad base? ¿Se acuerdan de cuánto andaba? 70%. Así es. O sea, los metales ya andan en una reflectividad base del 70%. Los dieléctricos no, andan en una reflectividad base del 2.5, 4%, pero siempre en ángulos cercanos a los 90 grados van a alcanzar reflectividad máxima. Porque así es, así se comporta la luz. Ahí no se peleen con eso, así es. ¿Sale? Porque así es la luz. Entonces, esta reflectividad aquí, este blanco, representa la reflectividad máxima. ¿Sale? Voy a activar el fondo, con esta bolita, para activar el fondo. Y entonces, voy a hacer le voy a asignar este material a una de las bolitas que están aquí. A la primera, esa que tengo seleccionada. Le voy a asignar material a la selección. Voy a iniciar el render interactivo. Creo que tengo que bajarle otra vez la exposición a esa cámara, que me pasé con el 5.
voy a dejar en 6 como estaba. Para que se vea bien esto. ¿Sale? Entonces, este material, vean que parece un plástico. Ahora, la reflectividad máxima está controlada, como les decía, desde reflexión, que es máxima. Este reflejo o este mapa de reflejo se puede mapear. O sea, si ponemos una imagen que sea blanco y negro, las zonas negras no van a reflejar tanto como las zonas blancas. Las zonas grises van a reflejar más o menos más que las negras, menos que las blancas, ¿sale? Pero generalmente son mapas en escalas de grises para que se comporten bien. Y este IOR más bien, el glossiness, reflection glossiness es el equivalente en el metallic rawness a las características de un material. ¿Se acuerdan que estos materiales PBR estaban basados en un BRDF que era GGX? Y ese se basaba en la teoría de las microcaras o las microfacetas, que nos dice que una superficie se compone de muchas caritas diferentes, unas más rugosas y otras más lisas. El glossiness lo que nos dice es eso, qué tan rugosa o qué tan lisa es una superficie. Si este glossiness es 1, en glossiness quiere decir que esa es una superficie prácticamente lisa. Lisa, entonces el reflejo es totalmente limpio y claro, ¿no? Pero si le pongo un punto 5, eso quiere decir que esa superficie ya no es totalmente lisa, sino que tiene deformaciones que no vemos, microscópicas, y entonces ya no es un reflejo al 100%. ¡Ojo! Sigue reflejando 100% en las caras cercanas a los 90 grados. La reflexión es la misma. Acuérdense, la reflexión es la misma, pero como ya las microcaras no son totalmente lisas, sino que hay unas que tapan a otras, etcétera, etcétera, eso provoca que el reflejo sea más difuso, que no sea tan brilloso, por así decirlo, aunque la cantidad de reflejo no cambia. Por ejemplo, este valor, si lo ponemos en 0, genera lo que se le llama una superficie Lambert, que no está reflejando nada, pero esto igual en la vida real es poco probable que pase, ¿no? Pero ese tipo de superficie se les denomina Lambert y sirven mucho para estudiar los materiales a partir de esas superficies Lambert, de un material cuando no está reflejando nada. Si usáramos roughness, o sea el metallic roughness, funciona al revés. Voy a regresar esto al 1 y regresa. Si acá abajo, donde está el BRDF GGX, me dice usar glossiness o usar roughness. Eso es lo mismo, pero invertido. ¿Qué quiere decir? Si yo activo usar roughness y me regreso, vean que aquí ya no dice glossiness, sino que dice roughness y ahora el valor cambió. Si el roughness es 1, quiere decir que la dureza de ese material es totalmente duro, totalmente irregular, y entonces no va a haber reflejos, va a ser Lambert. Pero si ese roughness, si no tuviera rugosidades la superficie, es totalmente brilloso. Es lo mismo al revés, ¿vale? Entonces, de casi toda la vida, pues Virrey ha trabajado con specular glossiness. Yo me he acostumbrado de esa manera, pero ustedes lo pueden hacer como quieran, ¿sale? Funcionan igual. Ok. Otra cosa de los materiales, en este caso dieléctrico, tenemos el índice de refracción. Igual, es nada más el cambio cuando pasa la luz de un
La luz pasa de un material a otro, de un medio a otro, ya sea del aire al agua, del aire por un cristal, del aire por su piel, como sea. Cambia la velocidad de la luz y lo que provoca un cambio en esa luz. Ese índice de refracción altera la reflectividad base de los materiales. ¿Ok? Entre más, en este caso de los materiales PBR, entre más alto sea el índice de refracción, más alta va a ser la reflectividad base. Les dejé igual hay unas ligas a estas páginas de apoyo. Por ejemplo, esta nos dice aquí, si le buscamos, aquí nos dice la plata o el oro. Por ejemplo, aquí nos dice que el oro tiene una reflectividad base de 0.89. ¿Sale? La mayoría de los materiales, si recuerdan en lo que decía, si no sabemos, el problema de los índices de refracción o las tablas de refracción, una, que son datos que se obtienen en un laboratorio. Entonces, son datos que funcionan para el material que se analizó en ese laboratorio, ¿no? Si replicamos, ese oro es el oro que se estudió en ese laboratorio, o el vidrio que se estudió en ese laboratorio, pero nos sirven de punto de partida, ¿no? Pero, desafortunadamente, no hay tablas de índices de refracción para todos los materiales. Entonces, ¿qué nos decían estos textos? Que si no tenemos el índice de refracción de un material dieléctrico, ¿qué deberíamos usar? ¿O cuál es su refractividad base? ¿Se acuerdan de qué porcentaje debería de ser? El 4%. Así es. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, donde dice, para obtener ese 4%, aquí le voy a poner, por ejemplo, 1.5, y me dice que no tiene, 1.6, ya es del 10%, es del 0.1, no puede ser eso. 1.52 es 1.004, 1.53, 1.55, 1.56, pues hay más o menos 1.56, se está acercando al 0.04, que sería el 4% de reflectividad base, ¿sale? Ese índice de refracción está aquí abajito, IOR, que tiene 1.6, es 1.56, es lo base. Realmente no hay tanta diferencia entre el 1.56 y el 1.6. Pero esto, por ejemplo, sería un material dieléctrico base, que es como un plástico. Es un plástico brilloso. De ahí podemos ya partir a cualquier lado. O sea, le aumentamos más la rugosidad, le quitamos glossiness, le movemos un poquito si tenemos la tabla al IOR, le cambiamos el color, etc. ¿Sale? El vidrio base, por ejemplo, si yo genero un material nuevo, material, V-Ray Material, se lo voy a asignar a la siguiente bolita. El color difuso en un cristal o en un vidrio realmente no importa. Lo pueden dejar si quieren en negro, si quieren en blanco, de preferencia en negro para que no les provoque tantos problemas en los cálculos. Lo voy a dejar en negro. La reflexión, como el vidrio es metálico o no metálico. No metálico, entonces su reflexión es al 100%. Es de 1, es blanca. Totalmente. ¿Sale? Y la refracción también debería ser al 100%, ¿sale? Porque está refractando totalmente la luz. Y el IOR del vidrio sí se encuentra en internet, es más o menos del 1.52, si mal no recuerdo. Y eso nos da un cristal físicamente correcto. Ojo. Si sus cristales no están modelados bien, o sea, que su vidrio es un plano totalmente, ese material no va a funcionar. Porque para que la reflexión funcione necesita un espesor. Entonces a nuestro vidrio, aunque sea tantito, hay que darle una extrusión o un poquito de espesor
por muy chiquita que sea. Si es de 0.03 centímetros, o sea, 3 milímetros o 10 milímetros, lo que sea, pero hay que darle esa extrusión o ese espesor. En este caso, como es una esfera, pues hay refracción que se está generando. Y al igual que en el glossiness o en el reflejo, la refracción también tiene un glossiness o una... Aquí ya no sería rugosidad, sino sería como la densidad del material. Depende qué tan denso es lo que va a hacer que la luz pueda entrar, refractar, dispersarse y volver a salir, que es lo que pasa en la vida real. Cuando no hay refracción, pues la luz pasa totalmente directa, y conforme va aumentando ese índice de refracción, cambia el cómo se desvía el rayo de luz, altera un poquito el material, pero si nosotros a la refracción le aumentamos el glossiness que tiene ahí, este reflect tiene un glossiness, por ejemplo, aquí es el refract, perdón, tiene un glossiness de 1. Si yo se lo bajo a 0.5, lo que va a pasar, voy a mover estos para que se vea. Voy a mover este material aquí atrás. Aquí atrásito. Me voy a regresar a la refracción. El glossiness de 1. Y vean que la refracción es muy limpia. Si yo le bajo el glossiness a esa refracción, es como si yo hiciera ese material un poquito más denso. Voy a poner 0.5. Y entonces ya esa refracción no es totalmente limpia, como si fuera un cristal frost o un cristal esmerilado. ¿Sale? Son aspectos de física de ese material. Pero ese es un vidrio base. Si ya estamos haciendo vidrios arquitectónicos, vidrios que no son claros, son por ejemplo verdes o azules, esto no se puede hacer en el difuso. Le pueden cambiar el color, pero realmente lo que va a pasar es muy poquito. Lo que se va a teñir ese vidrio es prácticamente nada. O sea, por eso el color difuso siempre es negro, para no tener problemas. Y eso se controla aquí en el fog color, que es lo que hace que se tiña. Le voy a cambiar el fog color a verde, verdecito. Y el multiplicador, podemos ir ahí jugueteando un poco con el multiplicador. Tenía 2. Y entonces jugando con esos valores del fog, de la niebla que genera el cristal, ya es cuando generamos esos cristales teñidos, ¿no? Pero todo parte del... Lo voy a regresar todo como estaba. Esto estaba en 0. Y el fog color blanco, ¿sale? Partiendo del cristal base, que es con su refracción igual, el glossiness en 1, para que nos genere eso, ¿sale? Y por último, el conductor base, que es el metal base. Como les decía, anteriormente era más complicado, entre comillas, hacerlo. O sea, ahorita, por ejemplo, si agarro, ya no le cambié el nombre, se lo voy a cambiar. Se va a llamar vidrio base. ¿Sale?
Y un nuevo material de V-Ray, que va a ser V-Ray Material. Este se va a llamar Metal Base. Le voy a poner Metalness. Y se lo voy a asignar a la tercera bolita. ¿Vale? Si vieron en los textos que les mandé, ahí nos mandan bueno, igual hay varias maneras de hacer esto, pero bueno, para que sea un material físicamente correcto, los metales tienen o no tienen un componente difuso. ¿Quién se acuerda? Si tienen o no tienen un componente difuso. ¿Qué le pasa a los metales? No hay un componente difuso. O sea, no hay una... Acuérdense que la reflexión se produce de manera especular sobre la superficie y de manera difusa adentro del objeto. ¿Sale? Un metal no tiene una reflexión difusa, sino que todo pasa en la superficie. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, ya en estas versiones, como les digo, en la última de V-Ray, ya incluyeron el Metallic Roughness. Entonces, incluyeron este valor que está aquí abajito de los reflejos, que es Metalness. Antes no existía este valor de Metalness. En estas, por ejemplo, en esta captura que tengo del material, quiero regresarme para que lo vean. Aquí se alcanza a ver. Vean que aquí en la parte de reflejo no aparecía esto. Esta es una captura de V-Ray 3.5. No, 3.6. Y vean que aquí en reflejos estaba reflejos, reflection glossiness, igual el IOR, el refracciones y el glossiness del refracción igual, pero no había un apartado de si el objeto era o no metálico. Para adoptar más ese flujo de trabajo de materiales PBR, estas gentes de Chaos Group le pusieron esta opción de metal, que esta opción prácticamente tiene que ser 0 o tiene que ser 1. O sea, si es 0, no es un metal. Si es 1, es un metal. Y eso se vuelve un metal. ¿Sale? Y entonces ya nada más al difuso le ponemos el color de ese metal. Por ejemplo, en este que les mandé de Chaos Group de Entendiendo la Metalidad, aquí nos pone, por ejemplo, el ejemplo del oro. Nos dice que el oro tiene este difuso 243, 201 y 104. ¿Sale? Entonces, si yo le pongo a ese valor que les dije que era 243, 21, 104. 243, 201, 104. ¿Vale? Ese es el color del oro. Y con un índice de refracción de 1.35. ¿Sale? Como ven, la reflexión 255 porque es blanca totalmente siempre. Brillo en 1, o sea, el glossiness. Y IOR de 1.35. Y eso da un material de oro. ¿Sale? Esto ahora ya es más fácil. Como les digo, no es que no se pudiera hacer antes, pero requería un poquito más de trabajo. Lo que pasa es que aquí hay que cambiar la mentalidad porque cuando hacemos el metal hay que usar, ya no es especular glossiness, hay que hacer metallic roughness. ¿Sale? Que es parecido, nada más es un poquito a la inversa. Entonces de repente ese cambio de switch, de ok, no es glossiness, es roughness, entonces
lo negro debe ser blanco y lo blanco debe ser negro. Entonces es cuando nos puede causar un poquito de conflictos, ¿no? Nada más hay que tener cuidado. Voy a copiar este material aquí a un lado. Igual que los objetos, los materiales también presionando la letra Shift y moviendo el objeto, se duplican, ¿sale? Y este se va a llamar igual metálico base, pero este es de Glowsiness, ¿sale? Entonces le voy a regresar el IOR, le voy a dejar el IOR en 1.35. Por ejemplo, una manera de hacerlo, voy a quitar el metalness, se lo voy a asignar a este material, a esta última bolita. Entonces, aquí antes era diferente. ¿Cómo? Los metales no tienen un componente difuso, aquí nosotros antes teníamos que poner negro totalmente. Negro totalmente. ¿Sale? Y el reflejo sí era al 100%, pero teníamos que desactivar este Fresnel Reflections. O sea, el efecto Fresnel se lo desactivábamos. Vean que en ese momento lo hace parecer un metal, pero no es físicamente correcto. Lo que se hace físicamente correcto es mapear mapas generales con un fall-off. Un fall-off es como un degradado. Mapeamos esa reflectividad. Y la mapeamos no de negro, sino del color base de ese metal, que era este. Este color lo copiamos, lo pegamos y le decimos al motor de render cómo se va a comportar ese efecto Fresnel. Si se acuerdan, en estos textos que les mandé, hay uno, creo que es este. No me acuerdo si es este. No, este no es. El de guía PBR entendiendo la metalidad. No. Era... Ay, ¿en cuál era? Creo que era en este. Sí, aquí. Esta es la curva o gráficamente cómo es ese cambio de la reflectividad cuando vamos acercándonos a ángulos a los 90 grados. Es una curva. O sea, aquí es cuando estamos viendo el material de frente y conforme lo estamos viendo más perpendicular, esa reflexión se va acercando al 100%. Entonces, nosotros al motor de render le teníamos que decir antes que esto, le agregábamos un puntito, lo movíamos y le decíamos que era una curva como si fuera ese efecto Fresnel generándose. Y el resultado era prácticamente el mismo. O sea, el resultado es igualito. Pero se trabajaba sobre Specular Glowsiness. O la otra de hacerlo era... Voy a copiar este otra vez. Este va a ser
metálico base IOR. Le voy a quitar. Voy a hacer otra bolita más acá. Y a esta bolita le asignamos este material que no va a ser metálico. Y ahorita parece un plástico. Entonces, acuérdense que el índice de refracción afecta el IOR, el índice de refracción, afecta a la reflectividad base, y conforme vamos aumentando el índice de refracción, la reflectividad base va aumentando hasta que empieza a aparecer un metal. Entonces, si por ejemplo yo quisiera que este material se comportara, el de la izquierda, como un metal, este IOR tendría que empezarlo a subir mucho. Entonces, si lo pongo en 10, se empieza a aparecer, pero no es suficiente. Acuérdense que la reflectividad base del oro es de 0.89. Entonces, para yo tener 0.89, tengo que ir poniéndole aquí, por ejemplo, 20. Eso me da una reflectividad base del 74%. Entonces, no es 20, es más, 30. 30 me da del 81. 40 me da del 86. 45 me da del 87. 47, 48. 51. 52. Hasta el 52, yo aquí tendría que ponerle un IOR del 52. Y con las reflexiones obviamente al 100%, si no, no pasa. Copiar, pegar. Y vean que es igual, muy parecido. ¿Sale? O sea, el reflejo, igual, el reflejo era el color base, pero el IOR se fue hasta 52 para dar esa reflectividad base. Entonces, este de la izquierda, con esos valores de IOR tan altos, les va a causar problemas de cálculos. No lo usen. ¿Sale? O sea, es otra forma de hacer lo mismo, pero no lo usen. O sea, también es físicamente correcto, pero les va a causar más problemas. Entonces, lo mejorcito es usar, quitar este y voy a quitar este, ¿vale? Ya sea metalness, diciéndole que es metálico con un valor de 1 y asignándole el color, o poniendo poniendo el difuso en negro, desactivando Fresnel Reflections, y el reflejo se mapea con un fall-off que va del color base al blanco, con una curva que indica el efecto Fresnel. ¿Sale? Cualquiera de esas dos formas es físicamente correcta, les va a dar buenos resultados y tiempos de render bastante aceptables. Sobre todo esta, la que tiene la curva, porque ya el motor de render ya no está calculando el IOR, ya no está calculando
cómo se va haciendo ese cambio, sino que ustedes le están diciendo al motor de render cómo se va a hacer. Entonces, siempre va a ser más rápido. Siempre va a ser más rápido el cálculo, ¿sale? Pero vean que los resultados son prácticamente los mismos, ¿sale? ¿Por qué es bueno saber esto? O sea, finalmente yo puedo decirles, agarren Lumion y díganle, esto es una puerta, esto es madera, esto es metal. Finalmente, esto, entender el por qué, les va a hacer que ustedes puedan recrear cualquier cosa, o si necesitan ajustar algo, lo hagan. O sea, ya ahorita actualmente casi todos están yendo a trabajar, uno, sobre flujo de trabajo lineal y sobre materiales físicamente correctos o PBR, y estos funcionan casi igual en todos lados. Esa es la ventaja, que funcionan casi igual en todos lados y las condiciones de iluminación no los van a afectar. O sea, siempre se va a comportar de la misma manera sobre cualquier forma que iluminen la escena. Por eso son tan prácticos de usar. Y pues prácticamente estamos viendo a la par las dos cosas. Como les decía, los canales básicos de mapeado es el difuso, que es lo que estuvimos viendo. El color difuso no es lo mismo, o es parecido al albedo, pero no es lo mismo, o al color base en un flujo de trabajo de Metallic Roughness. Igual, lean otra vez los textos. Si no le entendieron a la primera, vuélvanlo a leer. No es tan complicado. Ya si lo lee uno con calma, despacio, va viendo y lo va tratando de emular en el programa. La reflexión ya vimos que para que sea físicamente correcto, todos los materiales van a reflejar 100% en ángulos a 90 grados. Siempre. O sea, que no importa lo que hagamos nosotros, este reflejo siempre tiene que ser blanco. Siempre. Y qué tan brillosa o no va a ser la superficie va a controlarse por el glossiness o por el roughness, en caso contrario. ¿Sale? El mapa de refracción ya vimos que es igual, parecido. Si algo refracta totalmente la luz, es blanco, es totalmente blanco. Si no refracta, es negro. O sea, si refracta... Aquí, como no está refractando nada, es negro. En los cristales, como sí refracta, es blanco. El glossiness, que vimos que es la rugosidad. Y el mapa de bump, que es lo que nos va a simular nos va a simular la textura o lo que debería estar pasando sobre la superficie. Voy a volver a mover esto aquí a un lado. Por ejemplo, voy a asignarle un mapa, clic derecho, mapas. Hay mapas generales, una gran lista. Podemos seleccionar una imagen o podemos seleccionar, por ejemplo, un ruido. Un noise o humo, etcétera, etcétera. No sé si ya en mapas generales. Pensé que ya lo había instalado aquí el ver con noise. Pero bueno, por ejemplo, si fuera un ruido. Un ruido. Estos son mapas logarítmicos, son matemáticos. Se generan aleatoriamente. Lo voy a asignar así tal cual en el bump. Algo un poquito más exagerado. Mapas generales. Sí, aquí está. Ver con map. Ver con color. ¿Por qué no me da el ver con noise? A ver aquí en los mapas generales. Ver con map, ways, woods. Ver con map. No.
Este no es. Smoke. Qué raro que no está el Beacon Noise. Voy a buscar. Debería estar ahí. Pero bueno, voy a jalar sino un mapa. Un bitmap, que es una imagen. De... ¿qué podrá ser? Un estuco, plaster. Estos de suciedades que son súper útiles. A ver. Conos. Este. Exagerado. Y vean que genera cierta rugosidad en el material. Es el mapa de bump. Ojo, la está simulando, no se está calculando. Acuérdense, esos mapas de bump o de normales solamente simulan ese cambio en la geometría. Ahí le están diciendo, ahí debería haber sombras, ahí debería haber un pequeño quiebre, pero no lo están calculando. Le están diciendo en dónde debería de estar para que se viera así. Esos son los mapas de bump. Ahora, esto de las texturas tileables, al final de esto les dejé una carpeta de Google Drive para que puedan descargar varias texturas que yo les estoy compartiendo. Anteriormente les había compartido a otros compañeros estas texturas igual, pero se las compartí en 2K, o sea, imágenes de 2048 por 2048. Estas ya están todas en 4K. Entonces, son imágenes muy pesadas. Sí, son creo que casi 2 gigas. Entonces son imágenes de 4098 por 4098. Entonces dense un tiempo para descargarlas. Lo estuve probando y según yo no debería haber problema para que directo en el link lo puedan descargar. De preferencia háganlo en Google Chrome, creo que genera menos problemas. Pero ya van a ver que tienen ahí varias texturas. Son varias de estas que tengo aquí, aunque estas están igual en 2K. No he copiado las de 4K. Pero bueno, en esas van a encontrar de varias cosas. De concreto, de maderas. Les quité unas que les había compartido y les agregué otras. Básicamente me enfoqué en texturas de interiores. Quité cosas de exteriores de terreno, de vegetación y cosas de esas que no vamos a estar ocupando, sino me enfoqué más en interiores. Pero por ejemplo aquí trae lo que es el mapa difuso de esta madera. El mapa de glossiness, si lo quisiéramos, el mapa de altura, porque podríamos alterar la geometría con esa altura, para que nos diera esas alturas de la madera, el mapa de normales, el mapa de reflejos y el cómo se debería ver. ¿Sale? Estos, pues es como cualquier otro. Por ejemplo, si agarran un material de V-Ray Material, y agarro esta madera, agarro el difuso, glossiness, 8, normal y reflection, los voy a agarrar todos, los voy a jalar y los voy a arrastrar aquí. Voy a parar un poquito esto, que me está alentando un poquito el que pueda previsualizar ahorita. Ahorita le vuelvo a dar el render. No sé por qué solo me jaló el de normales, pero bueno, ahorita si no vamos jalando los demás. Te lo borro. Mapa de bitmap normal. Cerramos esto.
A ver, uno por uno. Difuso. Glossiness. Altura. Altura. El de normal ya está ahí. Y el de reflejos. ¿Vale? Entonces, a partir de un dieléctrico base, que la reflexión debería estar al 100%, el IOR que era 1.56, se lo voy a asignar a del cristal. Y si yo conecto nada más los mapas, difuso, era el de... ¿Cuál era el segundo? ¿Altura? ¿Cuál era? Glossiness. El Reflection Glossiness. No, Reflection Glossiness. Después era la altura. Aquí no voy a tener altura. Era la reflexión. Reflexión. Y el mapa de normales. El mapa de normales no lo puedo conectar directamente en el bump. O sea, aquí no lo puedo conectar directamente. Lo tengo que conectar a través de un mapa de V-Ray que se llama V-Ray Normal Map. V-Ray Normal Map y de normal a bump. ¿Vale? Y de preferencia siempre los de bump hay que manejarlos con valores muy muy bajitos. Ahorita nada más no le voy a mover nada más al material. Lo voy a mandar a renderizar así. Y esto ya me está generando esa maderita con esos mapas, ¿sale? Podemos todavía quitar, por ejemplo, el mapa de glossiness y trabajarlo diferente. O sea, si por ejemplo, el de de glossiness, no me gusta que esté así. Y mejor en el glossiness le pongo 0.7 directamente. Y eso pues va alterando un poquito el material. Van a ver que se ve más brilloso. Porque ya no está mapeado. Ya les estoy diciendo que el glossiness es 0.7. Ya no es un mapa, ya no es una imagen. Y como les decía, todas estas imágenes, cuando ustedes las importan, si le doy doble clic y le digo aquí en ver imagen, perdón, cuando le doy aquí en la ruta, siempre que ustedes importan una imagen a 3D Max, 3D Max le hace una corrección del color, una corrección a la gama, para volverla o para pasarla a espacio lineal. Para el difuso no hay problema, el difuso está bien, pero para mapas como el mapa de normal, este mapa de normal, aunque es una imagen, no es una imagen, son datos. Son datos representados en una imagen, al igual que los mapas de altura, los mapas de desplazamiento y los mapas de bump. Para esos hay que quitarles la corrección y decirles que estén en la gama lineal. ¿Cuál es la gama lineal? ¿Qué es una gama lineal? Es una gama de 1. Es una gama lineal, la línea. La gama 2.2 es la curvita que se hacía hacia arriba y la negativa 4, 5, 6 era la que se hacía hacia abajo. ¿Sale? Y la gama 1 lineal es recta. Entonces todos esos mapas que tienen datos, que no es la imagen que queremos ver en el material, tienen que ser, no deben de estar modificados, deben ponerse como gama 1. ¿Sale? Todos esos, igual, no debe ser corregido, sino que debe ser gama lineal. Y de preferencia,
todas las imágenes también se van a dar cuenta que como para simularla, como antes mucho se daba de que tomabas una foto de un material y eso lo pasabas a 3D Max. Entonces lo que hacía 3D Max era que como que difuminaba, le hacía un pequeño blur a la imagen para que no se viera tan rara y se viera mejor en el render. Entonces siempre les aplica este blur, esta deformación, como desenfoque. Entonces de preferencia desactívenselo, o sea, si no es necesario se lo quitamos. Por ejemplo, para renders exteriores se lo pueden dejar cuando la textura es muy lejana. Si la textura es muy lejana y no la están viendo de frente, déjenla en blur. Si son renders interiores y están viendo de cerca el piso o están viendo de cerca algo, el material, algo que estén viendo de cerca, quítenle el blur o pónganselo en .1 y el filtro también quítenselo. Porque eso les va a dar una imagen mucho más limpia. O sea, igual a todas estas texturas. No queremos que tengan blur ni queremos que tengan filtro porque son datos que queremos que se interpreten correctamente. Y cambia el material porque ahora los datos ya están correctos. No estaban de manera correcta. Sí se ve diferente al otro. ¿Sale? Entonces sí es importante eso. Todos los datos, los mapas que son del color, de lo que se va a ver, del albedo, del color base, ese automáticamente lo corrige 3D Max, no pasa nada. Pero todo lo que tenga datos, llámese mapas de normal, mapas de bump, mapas de altura, deben de tener gama 1. No deben estar corregidos por el programa por ninguno. O sea, si lo hacen aquí, si lo hacen en Maya, si lo hacen en SketchUp, si lo hacen en Substance, si lo hacen en, ¿cómo se llama? En Unreal, lo que sea, hay que buscar la opción de desactivar el filtrado o desactivarle esa corrección de gama. Deben ser gama 1 para que los datos se interpreten correctamente. Acuérdense, todo esto es física de matemáticas y cosas de esas. O sea, ya entendiéndolo es mucho más fácil. Como les digo, podría decirles, háganlo en Twinmotion, háganlo en Lumion y quítense de bronca. Si quieren lo pueden hacer, no pasa nada. Finalmente esto les da más libertad a hacer después lo que quieran, ¿no? Que limitarse a la galería de materiales que les trae esos programas, ¿no? A ver a cuándo sacan el material que ustedes necesitan, ¿no? El material que el cliente les pidió, a ver si lo sacan algún día en esa librería, ¿no? Si no, pues hay que obtenerlo de otro lado. ¿Sale? Y de todas estas texturas, aquí hay algo que se llama texturas tileables. ¿Qué quiere decir esto? Que las texturas, ya sea de donde las consigan o no, igual ahí les dejé unas ligas a varias páginas gratis de texturas, Textures, Texture Heaven, Textures One. Este es un repositorio que les busca en todas las demás. Casi aquí les busca en todos lados texturas. O CCO Textures. Cualquiera de esas. Si hay más, ¿no? Es cosa de estarle buscando. Pero bueno, cualquier lugar donde sacan las texturas, ya sea en páginas que no les cobran o en páginas que sí les cobran, no importa. Lo mínimo, texturas de 1024 por 1024 o de 1K, son imágenes muy chiquitas, pero la verdad es que entre más nos acerquemos a ver el objeto, se va a ver esa resolución de la textura. Si es una textura muy chiquita, se va a ver pixelado, ¿no? Lo mínimo pues es textura de 2K y lo que les mandé son de 4K, ya de 8K no, ya pesan demasiado, pero las de 4K sí. Nada más que sí hay que tener cuidado con cómo las usamos porque ya empiezan a requerir mucha más memoria RAM el usar texturas de 4K. Texturas en 2K son bastante manejables, 4K ya es como lo normal, pero pues sí se va mucho RAM ahí, ¿no? Y las texturas tileables es esto. Una textura tileable te permite repetirla en cualquier dirección n cantidad de veces y no pasa nada. Si la textura no es tileable, te va a aparecer o les van a aparecer unas costuras en las uniones entre una textura y otra. Cuando es tileable, la textura no se ve.
Hay formas de eliminar esto, de difuminarlo, pero siempre de base hay que tratar de encontrar texturas o de hacerlas, de hacer texturas que no tengan ese tipo de costuras, que sean texturas tileables, que se puedan repetir. Y las coordenadas de mapeado, la voy a ver, ya esto lo vamos a ver más cuando estemos asignando los materiales, pero a lo que se refiere básicamente es que nosotros tenemos que decirle a 3D Max, por ejemplo, voy a hacer un cilindro. Voy a hacer un cilindro. Aquí. Voy a hacer un cilindro para que lo vea. Aquí. Lo voy a inclinar un poquito para verlo. Así. Y igual voy a crear otro material. Material de V-Ray. V-Ray Material. Va a ser dieléctrico. Como es dieléctrico, el reflejo es al 100%. El IOR base es 1.56. Y va a ser uno de ladrillos. Roof tiles no. White concrete no. Grass, gray, light wood. Pavimento. Concreto. Si lo ven me dicen, luego se me pierden. Orange brick. Aquí está. Tienen razón. Orange brick. Entonces difuso. Altura no. Normal. Y reflexión. Entonces se lo voy a asignar a este objeto. Lo voy a asignar. Este va a ser el difuso. Este era el glossiness. Ahorita no lo voy a usar. Este es el reflejo. Reflection, sí. Este lo mismo. Como es un mapa de reflejos, tiene que ser gamma 1. Tiene que ser gamma 1. No tiene que tener blur ni filtro. Igual que este. Punto 1. Sin filtro. Reflejos. Como estoy mapeando el reflejo, este valor de totalmente blanco que le estoy dejando, sí va a seguir trabajando, pero menos, porque ya el mapeado le está diciendo cómo son esos reflejos. O sea, todas estas zonas grisecitas van a reflejar muy poquito, lo negro va a reflejar prácticamente nada. ¿Sale? Y el mapa de normal, lo mismo. Este es un mapa que tiene que ser en gamma 1, sin filtro y sin blur. Y se conecta a través de un mapa de V-Ray Normal Map. Se conecta en este, se conecta en este y en el bump. Y vamos a render interactivo. Y el mapeo quiere decir esto. Vean cómo en las caras del cilindro la textura del ladrillo se podría decir que ahí está al revés, creo, pero bueno, eso luego lo arreglo. Lo que quiero ver lo que me interesa es que vean cómo en las caras el ladrillo se ve bien, pero en la tapa no. Eso es el mapeo. O sea, nosotros debemos decirle a 3D Max
cómo se aplica esa imagen en ese objeto. ¿Sale? Para que no pase esto. O sea, si yo esto es una columna de ladrillo y la veo de frente, pues no pasa nada, ¿no? Y así está bien, así funciona. Pero si de repente hacen una toma donde se ve la tapa, pues ya, su mapeo ya está mal, ya no le sirvió. ¿Sale? Entonces, hay varias maneras de mapear. La manera más fácil es el mapeado de un objeto, se le hace a través de un modificador. Es el mapeo más básico que existe, que se llama un modificador de VWMap. Y tiene formas distintas de mapear. Vean que como se lo indiqué, ya lo puso como un plano y solo la cara de arriba lo está haciendo bien. Si lo ponemos en cilíndrico, ni siquiera en cilíndrico lo hace bien. Si lo pongo en esférico, por ahí podría funcionar. Si lo pongo en caja, creo que también podría funcionar. La mayoría de las veces, caja les va a funcionar para la mayoría de los materiales. Para la mayoría de los objetos les va a funcionar el mapeado de caja. ¿Sale? O el mapeado cilíndrico. Pero hay objetos mucho más complejos que un cilindro, que una esfera, que van a requerir otro tipo de mapeado. Por ejemplo, 3D Max tiene V-Ray tiene un mapa que se llama Triplanar Texture, que ese mapa lo que hace es que voy a borrar este WMapa. Voy a buscar aquí el mapa de V-Ray Triplanar Texture. Voy a conectar el mismo mapa usando ese Triplanar Texture. Y automáticamente ese mapa les va a tratar de acomodar el mapa en cada una de las caras de su objeto. Es una manera muy rápida que les va a solucionar casi cualquier mapeado de materiales. ¿Vale? El Triplanar Texture. Y ya para cosas mucho más complejas, que no sé si veamos aquí, no creo. Voy a quitar ahorita el Triplanar Texture, lo voy a volver a conectar aquí directo. Es que voy a parar esto. Es igual un modificador, pero un modificador que se llama Unwrap VW. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros tenemos que hacer es manualmente romper el objeto y decirle a 3D Max que ese objeto en 3D lo pase a un espacio plano para poderle asignar una textura. ¿Sale? Esta es la forma más compleja. No sé si la vamos a ver, ya me acordé, pero no ahorita. ¿Sale? O sea, cuando veamos más bien el piso de madera, ese nos va a valer muchísimo. ¿Sale? Pero para cualquier cosa que estén empezando, pueden usar el modificador de WMapa. Casi el de caja les va a resolver casi todo. Y si no, ya en vez de usar el WMapa, lo que se usa actualmente es
un triplanar texture, se conecta la textura a un triplanar texture y esto nos hace la función del WMAPA para cualquier tipo de objeto.